¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te dijera que la historia que te han contado sobre el origen de la humanidad está incompleta? ¿Y si existió una mujer antes que Eva, una que desafió al mismo Dios y cuya historia fue deliberadamente borrada de los textos sagrados? Si estás viendo esto desde tu celular, dale una pequeña valoración positiva que nos ayuda mucho a llegar a más personas que necesitan conocer esta verdad oculta. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos y perturbadores de la historia humana. La historia de Lilith, la primera esposa de Adán, y cómo el filósofo Baruch Spinoza reveló la cruda realidad detrás de este mito ancestral que ha sido silenciado durante milenios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, pero luego en Génesis 2:22 cuenta que Eva fue creada de la costilla de Adán? ¿No te parece extraño que haya dos versiones completamente diferentes de la creación de la mujer? Pues bien, la respuesta está en una figura que las autoridades religiosas han tratado de mantener en las sombras. Lilith, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora estás viendo este contenido. Déjamelo en los comentarios, porque esta historia trasciende fronteras y horarios, pero necesita ser conocida en todo el mundo hispanohablante. La revelación prohibida. Imagínate por un momento que estás en el jardín del Edén. No existe el mal, no existe el sufrimiento, no existe la muerte, pero tampoco existe la verdadera libertad. ¿Qué harías si te dijera que en ese paraíso perfecto existió una mujer que prefirió el exilio y la maldición antes que someterse a la autoridad masculina? Esa mujer fue Lilith. La historia de Lilith no aparece en las versiones mainstream de la Biblia que conocemos hoy. ¿Por qué? Porque representa todo lo que el sistema patriarcal religioso temía. Una mujer que no solo cuestionó la autoridad masculina, sino que la desafió directamente. Lilith fue creada del mismo barro que Adán, no de su costilla como Eva. Esta diferencia fundamental es crucial para entender por qué su historia fue suprimida. Cuando Adán intentó dominarla sexualmente, exigiendo que ella siempre estuviera debajo durante las relaciones íntimas, Lilith pronunció palabras que cambiarían para siempre el curso de la humanidad. ¿Por qué debo acostarme debajo de ti? ¿Por qué debo ser dominada por ti? Sin embargo, yo también fui hecha de polvo, y por eso soy tu igual. ¿Te das cuenta del poder revolucionario de estas palabras? Una mujer, en los albores de la creación, reclamando igualdad basada en su origen común con el hombre. Pero aquí viene lo más impactante. Cuando Adán se negó a reconocer esta igualdad, Lilith hizo algo que ningún ser humano había hecho antes. Pronunció el nombre inefable de Dios, el tetragramatón, y utilizó ese poder sagrado para volar lejos del Edén. ¿Te imaginas el terror que esto debió haber causado? Una mujer que no solo conocía los secretos divinos, sino que los usaba para su propia liberación. El origen mesopotámico, las raíces más profundas. Pero la historia de Lilith no comienza en el jardín del Edén. Sus raíces se extienden hasta la antigua Sumeria, donde la palabra Lil significa aire, y Lilitu se refiere a espíritus femeninos. ¿No es fascinante cómo esta figura ancestral ha sobrevivido durante más de 5000 años, adaptándose y transformándose, pero nunca desapareciendo completamente? En la mitología mesopotámica, Lilith era una entidad que traía enfermedades y muerte, especialmente a los niños. Pero aquí hay algo que debes entender. En las culturas antiguas, las fuerzas que no podían ser controladas o comprendidas eran inmediatamente etiquetadas como malignas. ¿No te parece que esto refleja perfectamente cómo las sociedades han tratado históricamente a las mujeres que no se conforman con los roles tradicionales? La transformación de Lilith, de una deidad del viento a un demonio nocturno, nos cuenta una historia más amplia sobre cómo las culturas patriarcales reinterpretan las fuerzas femeninas independientes. Cada vez que una civilización se volvía más patriarcal, Lilith se volvía más demoníaca.
¿Casualidad? Yo no lo creo. El encuentro con los tres ángeles. La negociación del poder. Después de que Lilith huyó del Edén, Adán, sintiéndose abandonado y humillado, oró a Dios quejándose: Señor del universo, la mujer que me diste huyó de mí. ¿Puedes sentir la ironía? El primer hombre de la creación tenía que admitir que no podía controlar a su compañera. Dios, entonces, envió a tres ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelof, para buscar a Lilith y convencerla de que regresara. La encontraron en el Mar Rojo, un lugar que en la tradición judía se asociaba con demonios y fuerzas caóticas. ¿Por qué específicamente el Mar Rojo? Porque este era el lugar donde los límites entre el orden y el caos se difuminaban, donde las reglas del paraíso ya no se aplicaban. Los ángeles le dijeron que si no regresaba, 100 de sus hijos demónicos morirían cada día. Pero Lilith, en un acto de desafío que define su carácter, respondió: fui creada para enfermar a las crianzas. Si son varones, desde el nacimiento hasta el 8º día de vida, tendré poder sobre ellos. Si son niñas, desde el nacimiento hasta el 20º día. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Lilith está negociando directamente con representantes divinos, estableciendo los términos de su propia existencia. Esto no es una mujer sumisa pidiendo perdón. Es una entidad poderosa dictando las condiciones de su rebelión eterna, la revolución spinociana. Desmitificando lo sagrado, ahora aquí es donde entra Baruch Spinoza, el filósofo judío que fue excomulgado por su propia comunidad por ideas demasiado revolucionarias para su tiempo. ¿Qué vio Spinoza en la historia de Lilith que nadie más se atrevía a ver? Spinoza desarrolló una filosofía radical: Deus sive natura. Dios o naturaleza son lo mismo. Para él, no existía un Dios antropomórfico sentado en un trono celestial dictando reglas morales. Todo lo que existe es parte de una sustancia infinita que llamamos Dios o naturaleza. ¿Qué significa esto para la historia de Lilith? Significa que la rebelión de Lilith no era contra un Dios personal y vengativo, sino contra las construcciones sociales que los humanos habían creado y luego habían atribuido a la divinidad. Spinoza veía los relatos bíblicos como proyecciones psicológicas humanas, no como verdades literales reveladas por un ser supremo. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Spinoza está diciendo que la historia de Lilith no es sobre una mujer que desobedeció a Dios, sino sobre una representación simbólica de la parte de la humanidad que se niega a ser oprimida por estructuras de poder artificial. La cruda revelación, el determinismo y la libertad. Pero aquí viene la parte más inquietante de la interpretación spinociana. Según Spinoza, el libre albedrío es una ilusión. Todo está determinado por las leyes naturales, incluyendo nuestras decisiones y acciones. ¿Qué significa esto para Lilith? Significa que su rebelión no fue un acto de libre elección, sino una manifestación necesaria de las leyes naturales. Lilith no eligió rebelarse. Su rebelión era inevitable dada su naturaleza y las circunstancias. Del mismo modo, la opresión patriarcal no es el resultado de decisiones malévolas, sino de patrones deterministas en la evolución social humana. ¿No te parece aterrador y liberador al mismo tiempo? Aterrador porque sugiere que no somos realmente libres. Liberador porque significa que podemos entender y potencialmente cambiar los patrones que nos oprimen. Spinoza argumentaba que la verdadera libertad no viene de la capacidad de elegir arbitrariamente, sino de comprender las fuerzas que nos determinan. Cuando entendemos por qué actuamos como actuamos, podemos comenzar a actuar de manera más consciente y efectiva. La sexualidad como campo de batalla. Uno de los aspectos más perturbadores de la historia de Lilith es cómo el conflicto entre ella y Adán se centra en la sexualidad. ¿Por qué la posición sexual se convierte en el punto de ruptura entre ellos? Porque en las sociedades patriarcales, la sexualidad es el territorio donde se establece y mantiene el dominio masculino. Cuando Lilith se negó a estar debajo de Adán durante las relaciones sexuales, no estaba simplemente expresando una preferencia sexual.
estaba rechazando todo un sistema de poder. Spinoza entendía que el deseo sexual es una manifestación del conatus, el esfuerzo fundamental de todo ser por perseverar y expandirse. Para él, la represión sexual no era moralmente necesaria, sino psicológicamente destructiva. La historia de Lilith, entonces, se convierte en un símbolo de cómo las sociedades reprimen aspectos fundamentales de la naturaleza humana para mantener estructuras de poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas religiones tienen reglas tan estrictas sobre la sexualidad? La respuesta está en la historia de Lilith, porque la sexualidad libre, especialmente la sexualidad femenina libre, representa una amenaza fundamental para el control patriarcal, la demonización de la independencia. Después de su huida del Edén, Lilith es transformada en un demonio que ataca a niños y mujeres embarazadas. ¿Por qué específicamente estos grupos vulnerables? Porque representan la continuidad del sistema patriarcal. Los niños son el futuro de la especie y las mujeres embarazadas son los vehículos de esa continuidad. Al hacer que Lilith atacara a estos grupos, las autoridades religiosas estaban enviando un mensaje claro. Las mujeres que rechazan los roles tradicionales no solo se condenan a sí mismas, sino que representan una amenaza para toda la sociedad. ¿No te parece que este mismo patrón se repite en la historia moderna? Spinoza vería esta demonización como una manifestación del miedo humano a lo desconocido e incontrolable. Cuando no podemos comprender o controlar algo, lo etiquetamos como malo o peligroso. La transformación de Lilith en demonio no refleja su verdadera naturaleza, sino nuestras propias ansiedades sobre la autonomía femenina. El Mar Rojo, el espacio de la transformación. El hecho de que Lilith fuera encontrada en el Mar Rojo no es accidental. En la tradición judía, el Mar Rojo representa el lugar de la transformación y la liberación. Fue allí donde los israelitas se liberaron de la esclavitud egipcia. ¿No es irónico que Lilith eligiera exactamente el mismo lugar para su propia liberación? Pero mientras que los israelitas cruzaron el Mar Rojo para entrar en la tierra prometida, Lilith lo convirtió en su hogar permanente. Esto sugiere que para algunas formas de liberación no hay tierra prometida dentro del sistema existente. A veces, la libertad requiere un exilio permanente de las estructuras opresivas. Spinoza habría visto esto como una manifestación de la diversidad necesaria en la naturaleza. No todos los seres pueden o deben adaptarse a las mismas estructuras sociales. La existencia de figuras como Lilith es necesaria para la salud y evolución del sistema en su conjunto. La maternidad subversiva. Uno de los aspectos más perturbadores de la transformación de Lilith es cómo su maternidad se convierte en algo monstruoso. Según las leyendas, ella da a luz a 100 demonios cada día, pero también 100 de ellos mueren diariamente como castigo por su rebelión. ¿Qué nos dice esto sobre las ansiedades patriarcales respecto a la maternidad? Que una mujer que no está bajo control masculino es vista como capaz de producir solo monstruosidades. La maternidad correcta debe estar supervisada y controlada por estructuras masculinas. De lo contrario, se convierte en una fuerza destructiva. Spinoza vería esto como una proyección de ansiedades humanas sobre la reproducción y la continuidad. La capacidad de crear vida es un poder fundamental y las sociedades patriarcales han desarrollado elaborados sistemas para asegurar que este poder esté bajo control masculino. La tradición cabalística. Lilith como fuerza cósmica. En la tradición cabalística, particularmente en el Zohar, Lilith se eleva de un demonio individual a una fuerza cósmica del mal, la contraparte oscura de la Shekinah, la presencia divina femenina. ¿Por qué esta elevación aparentemente contradictoria? Porque incluso en su demonización, Lilith representa algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Para los cabalistas, el universo requiere tanto luz como oscuridad, tanto orden como caos. Lilith se convierte en la representación necesaria de los aspectos oscuros de la feminilidad divina.
Spinoza habría visto esta dualidad como una manifestación de la complejidad inherente en la naturaleza. No hay fuerzas puramente buenas o malas. Hay solo fuerzas que se manifiestan de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias. La maldad de Lilith no es intrínseca, sino relacional. Surge de su incompatibilidad con estructuras sociales particulares. La interpretación psicológica. Lilith como arquetipo. Desde una perspectiva psicológica moderna, Lilith representa lo que Carl Jung llamaría un arquetipo, un patrón universal en la psique humana. Específicamente, ella representa la ánima rebelde, la parte de la feminilidad que se niega a ser domesticada. ¿Por qué este arquetipo es tan persistente a través de las culturas y los milenios? Porque representa algo fundamental sobre la naturaleza humana, la tensión entre conformidad y autonomía, entre seguridad y libertad. Cada persona, independientemente de su género, tiene una Lilith interior que se resiste a la opresión. Spinoza habría visto esto como una manifestación del conatus, el impulso fundamental de todo ser por perseverar y expandirse. La rebelión de Lilith no es patológica, es una expresión natural del impulso hacia la autopreservación y el crecimiento. El conocimiento prohibido, el tetragramatón. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Lilith es su conocimiento del nombre inefable de Dios, el tetragramatón. ¿Cómo obtuvo este conocimiento? ¿Y por qué fue suficiente para darle el poder de volar lejos del Edén? En la tradición judía, el conocimiento del verdadero nombre de Dios otorga un poder casi ilimitado. Pero aquí hay algo que debes entender. Este conocimiento prohibido no es realmente sobre palabras mágicas, es sobre comprensión, es sobre ver a través de las ilusiones que mantienen los sistemas de poder. Spinoza habría interpretado esto como una metáfora del poder del conocimiento racional. Cuando realmente entendemos la naturaleza de las fuerzas que nos oprimen, ganamos el poder de liberarnos de ellas. El nombre de Dios que Lilith pronunció no era una fórmula mágica, sino una comprensión profunda de la realidad. La serpiente del Edén, el retorno de Lilith. Según algunas tradiciones, Lilith regresó al Edén en forma de serpiente para tentar a Eva. ¿Por qué esta transformación? ¿Y qué significa que la primera mujer libre se convirtiera en la causa de la caída de la segunda mujer? Esta narrativa revela una ansiedad profunda sobre la influencia de las mujeres liberadas en las mujeres domesticadas. La implicación es que la libertad femenina es inherentemente corrupta y contagiosa, que las mujeres libres inevitablemente corromperán a las mujeres sumisas. Spinoza vería esto como una manifestación del miedo al cambio y la transformación. Los sistemas estables requieren que todos los participantes mantengan sus roles asignados. La existencia de alternativas, representadas por Lilith, amenaza la estabilidad del sistema completo. El legado moderno. Lilith como símbolo feminista. En los tiempos modernos, Lilith ha sido redescubierta y reinterpretada por el movimiento feminista. Ya no es vista como un demonio, sino como una heroína, la primera mujer que se negó a ser subordinada. ¿Qué nos dice esta transformación sobre cómo cambian los símbolos y su significado? Nos dice que los mitos no son verdades fijas, sino construcciones sociales que reflejan los valores y ansiedades de cada época. La misma historia que una vez se usó para aterrorizar a las mujeres sobre las consecuencias de la rebelión, ahora se usa para inspirar la resistencia contra la opresión. Spinoza habría visto esto como una manifestación natural de la evolución social. A medida que las sociedades cambian, reinterpretan sus mitos para reflejar nuevos valores y posibilidades. La revelación psicológica, la necesidad de la transgresión. Aquí llegamos a una de las revelaciones más profundas de la interpretación spinoziana de Lilith. La transgresión no es un defecto en el sistema, es una necesidad del sistema. Sin figuras como Lilith, las sociedades se vuelven estáticas y opresivas. ¿Por qué las sociedades crean figuras transgresoras y luego las demonizan? Porque necesitan simultáneamente la posibilidad de cambio
y la estabilidad del orden existente. Lilith representa la válvula de escape necesaria, la recordación constante de que las cosas podrían ser diferentes. Spinoza entendía que la supresión completa de las fuerzas transgresoras es imposible y, en última instancia, destructiva. La energía que se invierte en mantener el orden a través de la represión eventualmente se manifiesta de maneras más disruptivas. El impacto social. La demonización de la autonomía. La historia de Lilith nos enseña algo fundamental sobre cómo las sociedades manejan la autonomía individual, especialmente la autonomía femenina. ¿Por qué la independencia de Lilith se convierte en una amenaza cósmica? Porque desafía el principio fundamental en el que se basan las sociedades patriarcales, que la autoridad masculina es natural y necesaria. Si una mujer puede ser completamente autónoma e independiente, entonces toda la estructura social se vuelve cuestionable. Spinoza habría visto esto como una manifestación de cómo las sociedades protegen sus estructuras de poder fundamentales. No es suficiente simplemente prohibir ciertos comportamientos, deben ser demonizados para que incluso contemplarlos cause horror. La dimensión cosmológica. Lilith y el orden universal. En su forma más desarrollada, Lilith trasciende ser simplemente una mujer rebelde para convertirse en una representación del caos cósmico. ¿Por qué esta elevación? ¿Y qué nos dice sobre cómo las sociedades ven la relación entre orden personal y orden universal? Nos dice que las sociedades patriarcales ven cualquier desafío a su autoridad como una amenaza al orden del universo mismo. No es solo que Lilith sea una mujer problemática, es que representa una fuerza cósmica que podría deshacer toda la creación. Spinoza habría visto esto como una manifestación de la tendencia humana a proyectar conflictos locales onto patrones universales. La resistencia de Lilith a la autoridad de Adán se amplifica hasta convertirse en una batalla entre el orden y el caos. Pero para Spinoza, esta dualidad es falsa. No hay orden correcto o incorrecto en el universo. Hay solo diferentes patrones de organización, cada uno con sus propias posibilidades y limitaciones. La liberación a través del conocimiento. Finalmente, llegamos a la síntesis de todo lo que hemos explorado. La cruda revelación de Spinoza sobre Lilith no es que ella sea realmente un demonio o realmente una heroína. Es que ella representa algo fundamental sobre la naturaleza humana, la tensión entre la necesidad de orden y la necesidad de libertad. Esta tensión no puede ser resuelta eligiendo un lado u otro. Debe ser vivida y navegada conscientemente. La verdadera liberación no viene de rechazar toda autoridad o de someterse completamente a ella, sino de entender las fuerzas que nos determinan y trabajar conscientemente con ellas. Lilith, en la interpretación spinociana, se convierte en un símbolo de la posibilidad de vivir conscientemente con esta tensión. Su rebelión no es un acto de destrucción, sino de creación. La creación de nuevas posibilidades para la existencia humana. La transformación personal, integrando a Lilith. ¿Qué significa todo esto para nosotros como individuos? Significa que cada uno de nosotros tiene una Lilith interior, una parte de nosotros que se resiste a la conformidad y busca la autenticidad. La pregunta no es si debemos suprimir o liberar completamente esta parte, sino cómo podemos integrarla conscientemente en nuestras vidas. Spinoza nos enseña que la represión total es imposible y destructiva, pero que la expresión inconsciente también puede ser problemática. La clave está en el conocimiento, entender nuestras propias fuerzas internas y encontrar maneras constructivas de expresarlas. ¿Has reconocido tu propia Lilith interior? Los aspectos de ti mismo que se resisten a la conformidad y buscan la autenticidad. La historia de Lilith nos invita a no demonizar estos aspectos, sino a encontrar maneras de integrarlos conscientemente en nuestras vidas. La relevancia contemporánea. Lilith, en el siglo XXI. En nuestro mundo moderno, ¿qué relevancia tiene la historia de Lilith?
más de la que podrías imaginar. En una época donde las cuestiones de género, poder y autonomía están en el centro del debate social, Lilith representa algo crucial: la recordación de que las alternativas al status quo siempre han existido. Su historia nos recuerda que los roles de género, que a menudo se presentan como naturales o tradicionales, han sido cuestionados desde el principio mismo de la humanidad. La rebelión de Lilith no es una aberración moderna, es un patrón fundamental en la experiencia humana. Spinoza nos enseñaría que no debemos idealizar ni demonizar estos patrones, sino entenderlos como manifestaciones naturales de la diversidad humana. La existencia de figuras como Lilith es necesaria para la salud y evolución de nuestras sociedades. La síntesis final. Desmitificando el mito. Al final, la cruda revelación de Spinoza sobre Lilith no es una verdad única y definitiva, sino una invitación a pensar más profundamente sobre los mitos que dan forma a nuestras vidas. Que otros aspectos de nuestra cultura han sido demonizados, no porque sean inherentemente malvados, sino porque desafían estructuras de poder existentes. Lilith nos enseña que los mitos no son simplemente historias del pasado, son fuerzas vivas que continúan dando forma a nuestras percepciones y comportamientos. La manera en que interpretamos estas historias revela tanto sobre nosotros como sobre las figuras que describen. La filosofía de Spinoza nos ofrece herramientas para desmitificar estos mitos sin destruir su poder transformador. Al entender a Lilith como una manifestación natural de la diversidad humana en lugar de una fuerza sobrenatural, no la debilitamos, sino que la hacemos más relevante para nuestras vidas actuales. Si has llegado hasta aquí, comparte este contenido con alguien que necesite conocer esta historia. Porque la verdadera liberación no viene de mantener el conocimiento en secreto, sino de compartirlo libre y ampliamente. La historia de Lilith ha sido suprimida durante demasiado tiempo. Es hora de que todos conozcan la verdad sobre la primera mujer que se negó a ser subordinada. Y recuerda, la verdadera revelación no es que Lilith sea un demonio o una diosa, sino que representa algo fundamental sobre la naturaleza humana. En cada uno de nosotros existe la capacidad tanto para la conformidad como para la rebelión, tanto para la sumisión como para la autonomía. La clave no está en elegir un lado, sino en entender conscientemente estas fuerzas y trabajar con ellas de manera constructiva. La historia de Lilith no ha terminado. Continúa en cada persona que se niega a ser reducida a un rol limitado, en cada individuo que elige la autenticidad sobre la conformidad, en cada momento en que elegimos el crecimiento sobre la seguridad. Somos todos, en cierto sentido, hijos e hijas de Lilith, herederos de su legado de resistencia creativa y búsqueda de autenticidad. La cruda revelación de Spinoza es que no necesitamos demonios externos para explicar la rebelión y la resistencia. Estas fuerzas son parte natural de la experiencia humana, tan necesarias como el aire que respiramos. La verdadera liberación viene no de suprimir estas fuerzas, sino de entenderlas y canalizarlas conscientemente hacia la creación de formas más auténticas y libres de vivir. ¿Sabías que la historia más peligrosa jamás contada es la de una mujer que existió antes que Eva y que desafió directamente al orden divino? Si me estás viendo desde tu teléfono, dame un like rápido porque esto ayuda muchísimo a que esta verdad oculta llegue a más personas que necesitan conocerla. Hoy te voy a contar algo que cambiará para siempre tu comprensión sobre los orígenes de la humanidad, sobre el poder, la sexualidad y la rebelión. Te voy a revelar cómo Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso de la historia, descubrió la verdad más cruda sobre Lilith, la primera esposa de Adán. ¿Desde qué país me estás viendo? ¿A qué hora del día o de la noche estás descubriendo esta historia? Déjamelo en los comentarios porque lo que vamos a explorar trasciende fronteras y horarios, pero necesita ser conocido en cada rincón del mundo hispanohablante.
La psicología más oscura del poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la historia de Lilith ha sido tan sistemáticamente borrada de los textos sagrados? No es solo porque desafió a Adán, sino porque representa algo mucho más profundo y perturbador, el arquetipo de la mujer que se niega a ser controlada. Y esto, créeme, es algo que ha aterrorizado a las estructuras de poder durante milenios. Imagínate por un momento que estás en los albores de la humanidad, en un tiempo donde las reglas sociales apenas están siendo establecidas. Adán y Lilith, ambos creados del mismo barro, ambos igualmente divinos en su origen, se enfrentan en el primer conflicto de poder registrado en la historia humana. ¿Pero qué está realmente en juego aquí? Cuando Lilith se negó a estar debajo de Adán durante las relaciones sexuales, no estaba simplemente expresando una preferencia personal. Estaba rechazando todo un sistema de dominación que apenas comenzaba a formarse. ¿Te das cuenta de la profundidad revolucionaria de este acto? En una sola frase, ¿por qué debo estar debajo de ti? Lilith estaba cuestionando la base misma de lo que eventualmente se convertiría en el patriarcado. Pero aquí viene lo que Spinoza entendió con una claridad aterradora. Esta rebelión no era una anomalía o un defecto en el plan divino, era una manifestación necesaria de lo que él llamaba el conatus, el impulso fundamental de todo ser por perseverar y expandirse. Lilith no estaba actuando contra su naturaleza, estaba actuando de acuerdo con ella. ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Que la resistencia a la opresión no es una falla moral, sino una fuerza natural tan inevitable como la gravedad. Cuando Spinoza analizó la historia de Lilith, no vio a una mujer rebelde desafiando a Dios, sino a un ser humano manifestando la fuerza más fundamental de la existencia, la necesidad de ser libre. El territorio sagrado de la sexualidad. Pero profundicemos más en por qué el conflicto entre Adán y Lilith se centra específicamente en la sexualidad. ¿Por qué no fue por la comida, el trabajo o el territorio? ¿Por qué la posición sexual se convirtió en el campo de batalla donde se decidió el futuro de la humanidad? Porque la sexualidad, más que cualquier otra actividad humana, revela las dinámicas de poder más profundas. En el acto sexual, todos los juegos de dominación y sumisión se hacen explícitos. Cuando Adán insistió en que Lilith estuviera debajo de él, no estaba simplemente expresando una preferencia sexual, estaba estableciendo un principio fundamental sobre quién tenía el poder en la relación. ¿Te has preguntado por qué en tantas culturas la virginidad femenina es tan valorada mientras que la masculina es ignorada? ¿Por qué la promiscuidad masculina es celebrada mientras que la femenina es condenada? La respuesta está en la historia de Lilith, porque una mujer que controla su propia sexualidad, controla su propio poder, y esto representa una amenaza fundamental para el control masculino. Spinoza entendía que el deseo sexual no es simplemente una función biológica, sino una manifestación del poder creativo fundamental del universo. Para él, la represión sexual no era moralmente necesaria, sino psicológicamente destructiva. La historia de Lilith, entonces, se convierte en una metáfora perfecta de cómo las sociedades reprimen las fuerzas más creativas y vitales de la naturaleza humana. Cuando Lilith se negó a ser penetrada en la posición que Adán exigía, estaba rechazando ser reducida a un objeto sexual. Estaba afirmando su derecho a ser un sujeto activo en su propia experiencia sexual. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que esto era? En una época donde las mujeres ni siquiera tenían nombres propios en muchas culturas, Lilith estaba reclamando no solo igualdad, sino agencia sexual, la revolución del conocimiento prohibido. Pero hay algo aún más inquietante en la historia de Lilith, su conocimiento del nombre inefable de Dios. ¿Cómo obtuvo este conocimiento? ¿Y por qué fue suficiente para darle el poder de escapar del Edén? Aquí es donde la interpretación de Spinoza se vuelve verdaderamente radical.
Para él, el nombre inefable de Dios no es una palabra mágica, sino una metáfora del conocimiento profundo sobre la naturaleza de la realidad. Lilith no pronunció una fórmula mágica, alcanzó una comprensión fundamental sobre las fuerzas que gobiernan la existencia. ¿Y cuál era este conocimiento? Que Dios no es un ser antropomórfico sentado en un trono celestial, sino la totalidad de la naturaleza misma. Que las leyes morales no son decretos divinos inmutables, sino construcciones humanas que pueden ser cuestionadas y cambiadas. Que la autoridad no viene del cielo, sino de la fuerza y el consenso social. Cuando Lilith pronunció el nombre de Dios, estaba deconstruyendo toda la estructura de autoridad que mantenía su opresión. Estaba diciendo, veo a través de la ilusión, entiendo que tu poder sobre mí no es divino, sino humano, y lo que los humanos construyen, los humanos pueden destruir. ¿No te parece que este mismo patrón se repite a lo largo de la historia? Cada vez que los oprimidos ganan conocimiento sobre la verdadera naturaleza de su opresión, ganan el poder de liberarse. El conocimiento, no la magia, es lo que libera. Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam precisamente por llegar a conclusiones similares. Su crimen no fue la blasfemia, sino la claridad. Ver demasiado claramente cómo funcionan realmente las estructuras de poder. Como Lilith, fue castigado no por ser malvado, sino por ser demasiado lúcido. La maternidad como arma de doble filo. Ahora exploremos uno de los aspectos más perturbadores de la transformación de Lilith, cómo su maternidad se convierte en algo monstruoso. Según las leyendas, después de su huida del Edén, Lilith da a luz a 100 demonios cada día. ¿Por qué esta imagen específica? ¿Qué ansiedades revela sobre el poder reproductor femenino? La respuesta es escalofriante. Revela el terror patriarcal ante la idea de una mujer que puede reproducirse sin supervisión masculina. En las sociedades patriarcales, la maternidad solo es valorada cuando está controlada por hombres. Una mujer que puede crear vida independientemente representa una amenaza existencial para todo el sistema. ¿Te has preguntado por qué en tantas culturas existen mitos sobre mujeres que dan a luz monstruos? Desde las arpías griegas hasta las brujas medievales, la maternidad femenina no controlada siempre se presenta como productora de horror. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Lilith, al dar a luz a demonios, se convierte en la madre de todo lo que la sociedad patriarcal considera inadmisible. Sus hijos no son simplemente malvados, son las manifestaciones de todo lo que el sistema debe suprimir para mantener el orden. Son la encarnación de la resistencia, la rebeldía, la sexualidad libre, la autonomía femenina. Pero aquí viene la parte más cruel de la leyenda. 100 de estos demonios mueren cada día como castigo por la rebelión de Lilith. ¿Qué mensaje está enviando esta narrativa? Que las mujeres que se rebelan no solo se condenan a sí mismas, sino que condenan a sus hijos. Que la resistencia femenina inevitablemente lleva a la destrucción de la familia y la sociedad. Spinoza habría visto esto como una manifestación perfecta de lo que él llamaba superstición, el uso del miedo para mantener el control social. La historia de la maternidad monstruosa de Lilith no describe una realidad sobrenatural. Describe las ansiedades muy reales de una sociedad que teme perder el control sobre la reproducción, el exilio y la transformación. Después de huir del Edén, Lilith es encontrada por los 3 ángeles en el Mar Rojo, un lugar que en la tradición judía representa el límite entre el orden y el caos. ¿Por qué específicamente allí? ¿Qué significa este espacio liminal en la psicología de la rebelión? El Mar Rojo representa el lugar donde las reglas normales no se aplican, donde la transformación radical es posible. Es significativo que sea el mismo lugar donde los israelitas se liberaron de la esclavitud egipcia. Lilith y los israelitas comparten algo fundamental. Ambos encontraron la libertad en el mismo espacio simbólico. Pero hay una diferencia crucial. Mientras que los israelitas cruzaron el Mar Rojo para entrar en una nueva tierra prometida, Lilith decidió quedarse allí permanentemente.
¿Qué nos dice esto sobre diferentes tipos de liberación? Nos dice que para algunos tipos de opresión no hay tierra prometida dentro del sistema existente. A veces, la libertad requiere un exilio permanente de las estructuras opresivas. Lilith no busca reformar el Edén, busca crear un espacio completamente nuevo donde pueda existir según sus propios términos. Cuando los ángeles le ofrecen regresar al Edén, Lilith responde con una negociación que revela su transformación completa. Ya no es la mujer que busca igualdad dentro del matrimonio. Es una entidad que ha trascendido completamente las limitaciones del sistema patriarcal. Su poder ya no depende de la aprobación masculina, viene de su propio dominio sobre las fuerzas naturales. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? Lilith no solo se rebela contra su esposo, se rebela contra toda la estructura de la realidad que hace posible la dominación masculina. Su exilio no es una derrota, es una transformación alquímica en algo completamente nuevo. La seducción como resistencia. Una de las transformaciones más inquietantes de Lilith es su evolución hacia una figura seductora que amenaza especialmente a los hombres jóvenes. ¿Por qué esta imagen específica? ¿Qué ansiedades masculinas revela? La respuesta está en el terror patriarcal, ante la idea de una mujer que usa su sexualidad como arma de poder en lugar de como instrumento de sumisión. En las sociedades tradicionales, la sexualidad femenina debe ser contenida dentro del matrimonio y dirigida exclusivamente hacia la reproducción. Una mujer que usa su sexualidad para sus propios fines representa una subversión fundamental del orden. Cuando Lilith seduce a hombres jóvenes, no está simplemente satisfaciendo deseos sexuales. Está interrumpiendo el proceso normal de socialización masculina. Está introduciendo el caos en el momento preciso cuando los jóvenes están aprendiendo a ocupar sus roles en la estructura patriarcal. ¿Te has preguntado por qué la figura de la mujer fatal es tan persistente en todas las culturas? Desde las sirenas griegas hasta las vampiresas modernas, siempre existe esta imagen de la mujer que usa su sexualidad para destruir a los hombres. ¿Por qué esta ansiedad específica? Porque revela una verdad incómoda, que la sexualidad femenina libre tiene el poder de subvertir completamente las estructuras de poder masculinas. Un hombre que cede al deseo sexual pierde temporalmente su posición de dominador racional. Se convierte en alguien que puede ser controlado, manipulado, dominado. Lilith, como seductora, representa la inversión completa de las dinámicas de poder normales. Ya no es la mujer que debe ser controlada, es la mujer que controla. Su sexualidad no es algo que debe ser poseído, es algo que posee. Spinoza habría visto esto como una manifestación natural de lo que él llamaba el derecho natural. El derecho de todo ser a usar su poder de la manera que mejor sirva a su autopreservación y expansión. La seducción de Lilith no es inmoral, es una estrategia de supervivencia perfectamente natural, la inversión del poder divino. Pero aquí es donde la historia de Lilith se vuelve verdaderamente subversiva. En algunas versiones de la leyenda, Lilith no solo desafía a Adán, sino que eventualmente desafía a Dios mismo. ¿Cómo es posible que una criatura creada desafíe a su creador? ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder divino? Aquí es donde la interpretación de Spinoza se vuelve revolucionaria. Para él, Dios no es un ser separado del universo que lo gobierna desde afuera, sino la totalidad misma del universo. Esto significa que cada ser, incluyendo a Lilith, es una manifestación de la sustancia divina. Su rebelión no es contra Dios, sino una expresión de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la resistencia a la opresión no es un pecado contra el orden divino, sino una manifestación natural de la creatividad divina. Lilith no está violando las leyes de Dios, está expresando la diversidad infinita de la naturaleza divina. Cuando Lilith usa el nombre inefable de Dios para escapar del Edén, está essentially reclamando su propia divinidad. Está diciendo,
Yo también soy una manifestación de la sustancia divina. Mi libertad es tan sagrada como tu autoridad. Esta inversión del poder divino es lo que hace que la historia de Lilith sea tan peligrosa para las estructuras religiosas tradicionales. No es simplemente una mujer rebelde, es una revelación de que el poder divino no está monopolizado por las autoridades masculinas. Está distribuido a través de toda la creación, incluyendo, especialmente, aquellas partes que han sido marginadas y oprimidas. ¿Y qué pasa cuando los oprimidos se dan cuenta de que ellos también son manifestaciones de lo divino? Que su resistencia no es pecado, sino expresión sagrada. El mundo cambia, las estructuras de poder colapsan, nuevas realidades se hacen posibles. La alquimia de la transformación. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Lilith es cómo se transforma continuamente. Comienza como esposa, se convierte en rebelde, luego en exiliada, después en demonio y finalmente en fuerza cósmica. ¿Qué nos dice esta continua metamorfosis sobre la naturaleza del cambio y la resistencia? Nos dice que la verdadera liberación no es un evento único, sino un proceso continuo de transformación. Lilith no se libera una vez y permanece estática, se libera constantemente, adaptándose a nuevas circunstancias, desarrollando nuevos poderes, encontrando nuevas formas de expresar su autonomía. ¿Te has preguntado por qué la resistencia efectiva siempre parece tomar formas inesperadas? Porque los sistemas de opresión se adaptan constantemente para contener la resistencia. Los rebeldes efectivos deben transformarse continuamente para mantenerse por delante de estos sistemas. Lilith, en su forma final, no es ni mujer ni demonio, sino algo completamente nuevo, una entidad que ha trascendido las categorías normales de la existencia. Su transformación es tan radical que las palabras normales no pueden describir lo que se ha convertido. Spinoza habría visto esto como una manifestación perfecta de lo que él llamaba sustancia, la realidad fundamental que puede tomar infinitas formas, pero nunca ser destruida. Lilith no es eliminada por su rebelión, es transformada en algo más poderoso y libre, la herencia psicológica. Pero la historia de Lilith no solo nos habla del pasado, nos habla del presente. ¿Cuántas mujeres modernas han sentido la llamada de Lilith? El impulso de rechazar los roles tradicionales y buscar formas más auténticas de existir. La respuesta es todas, porque Lilith no es solo una figura histórica. Es un arquetipo psicológico que vive en la psique de toda mujer. Es la voz que dice, mereces más, puedes ser más, no tienes que aceptar lo que te han dado. Pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Tienen ellos también una conexión con Lilith? Por supuesto que sí, porque Lilith no representa solo la resistencia femenina, representa la resistencia humana universal contra todas las formas de opresión. Todo hombre que ha rechazado los roles masculinos tradicionales, que ha cuestionado su supuesta superioridad, que ha buscado relaciones más igualitarias, está canalizando la energía de Lilith. Spinoza habría visto esto como una manifestación de lo que él llamaba imitación de los afectos, la tendencia de los seres humanos a resonar con las emociones y experiencias de otros. La historia de Lilith no nos afecta porque es literalmente cierta, sino porque resuena con patrones universales en la experiencia humana, la revelación contemporánea. Ahora llegamos a la revelación más cruda de todas. La historia de Lilith no es sobre el pasado, es sobre el presente. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros que vivimos en sociedades donde ciertas formas de ser humano son consideradas inaceptables. ¿Te has preguntado por qué la historia de Lilith está resurgiendo tan poderosamente en nuestro tiempo? Porque vivimos en una época de transformación radical, donde todas las estructuras tradicionales están siendo cuestionadas. La energía de Lilith está viva y activa en nuestro mundo. Cada vez que una mujer rechaza un matrimonio que la limitaría, está canalizando a Lilith. Cada vez que alguien elige la autenticidad sobre la seguridad, está siguiendo el camino de Lilith. Cada vez que cuestionamos las autoridades que nos dicen cómo debemos vivir, estamos pronunciando nuestro propio nombre inefable de Dios. Spinoza nos enseña que esta resistencia no es patológica o destructiva.
es creativa y necesaria. Es la manera en que la naturaleza se libera de formas que se han vuelto obsoletas y crea nuevas posibilidades para la existencia. La cruda revelación de Spinoza sobre Lilith no es que ella sea realmente un demonio o realmente una diosa. Es que ella representa algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad, que el cambio y la resistencia son fuerzas cósmicas tan fundamentales como la gravedad o el magnetismo. El legado viviente. Entonces, ¿qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Cómo vivimos sabiendo que llevamos dentro de nosotros tanto la capacidad para la conformidad como para la rebelión radical? Spinoza nos enseña que la clave no está en suprimir uno u otro aspecto, sino en integrarlos conscientemente. No se trata de ser siempre rebeldes o siempre conformistas, sino de entender cuándo cada respuesta es apropiada y necesaria. Lilith nos enseña que hay momentos en la vida cuando la única respuesta digna es la resistencia total. Cuando las estructuras son tan opresivas que no pueden ser reformadas, solo transformadas. Cuando la supervivencia misma requiere la voluntad de pronunciar el nombre inefable y volar hacia territorios desconocidos. Pero también nos enseña que esta resistencia viene con un costo. Sí, el exilio, la soledad, la incomprensión, la demonización. Lilith no eligió un camino fácil. Eligió un camino necesario. Si has llegado hasta aquí, comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esta historia. Porque la verdadera liberación no viene de mantener el conocimiento en secreto, sino de compartirlo libre y generosamente. La historia de Lilith ha sido suprimida durante demasiado tiempo. Es hora de que todos conozcan la verdad sobre la primera mujer que se negó a ser subordinada. Y recuerda, la revelación de Spinoza no es que todos debemos convertirnos en Lilith, sino que todos llevamos dentro de nosotros el potencial para la transformación radical. La pregunta no es si tenemos este poder, sino cómo elegimos usarlo. La historia de Lilith continúa. Continúa en cada acto de resistencia auténtica, en cada momento de transformación consciente, en cada persona que elige la libertad sobre la seguridad, la autenticidad sobre la conformidad, la verdad sobre la comodidad. Somos todos, en cierto sentido, hijos e hijas de Lilith, herederos de su legado de resistencia creativa y búsqueda incansable de formas más auténticas de existir. Y en esa herencia, Spinoza nos muestra, reside la semilla de toda transformación verdadera. La cruda revelación no es que el mundo necesita ser cambiado, es que el mundo está cambiando constantemente y nosotros podemos elegir ser agentes conscientes de esa transformación o víctimas inconscientes de ella. Lilith eligió ser agente. La pregunta es, ¿qué eliges tú? ¿Sabías que existe una historia tan peligrosa que ha sido enterrada durante milenios, pero que está resurgiendo con una fuerza revolucionaria que está cambiando la forma en que entendemos la naturaleza humana? Si estás viendo esto desde tu celular, hazme el favor de darle un pequeño me gusta, porque esto nos ayuda muchísimo a que esta verdad oculta llegue a más personas que necesitan conocerla urgentemente. Hoy te voy a revelar algo que transformará completamente tu comprensión sobre la libertad, la resistencia y el poder transformador de la conciencia humana. Te voy a mostrar cómo la historia de Lilith, la primera mujer que se negó a ser dominada, se ha convertido en el símbolo más poderoso de la transformación social moderna y cómo la filosofía revolucionaria de Spinoza nos ayuda a entender por qué esta historia es más relevante ahora que nunca. Por cierto, ¿desde qué país me estás viendo? ¿A qué hora del día o de la noche estás descubriendo esta verdad? Déjamelo en los comentarios, porque necesito saber dónde está resonando esta historia que ha sido suprimida durante tanto tiempo. La maternidad rebelde, el poder de crear sin permiso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el aspecto más aterrador de Lilith para las autoridades patriarcales no era su rebeldía sexual, sino su capacidad de ser madre fuera del control masculino? Después de su huida del Edén, Lilith se convierte en la madre de 100 demonios cada día, pero también ve morir a 100 de sus hijos diariamente como castigo por su resistencia.
¿Qué nos dice esta imagen sobre las ansiedades más profundas de las sociedades patriarcales? Nos dice que una mujer que controla su propia fertilidad, que puede crear vida sin supervisión masculina, representa la amenaza más fundamental para todo el sistema de control. En las culturas tradicionales, la maternidad solo tiene valor cuando está contenida dentro del matrimonio patriarcal. Una mujer que puede reproducirse independientemente no solo desafía la autoridad masculina individual, sino que pone en cuestión la necesidad misma de esa autoridad. Pero ¿por qué sus hijos son llamados demonios? Porque representan todo lo que el sistema patriarcal considera inadmisible. Sus descendientes no son simplemente malvados, son las manifestaciones de la resistencia, la rebeldía, la sexualidad libre, la autonomía femenina. Son los hijos de una madre que no pidió permiso para existir y por eso mismo representan la posibilidad de un mundo donde el permiso masculino no es necesario. La crueldad de la leyenda radica en que 100 de estos demonios mueren cada día. ¿Qué mensaje está enviando esta narrativa? Que las mujeres que se rebelan no solo se condenan a sí mismas, sino que condenan a sus hijos, que la resistencia femenina inevitablemente lleva a la destrucción de la familia y la sociedad. Es el terror patriarcal proyectado como realidad cósmica. Spinoza habría visto esto como una manifestación perfecta de lo que él llamaba superstición, el uso sistemático del miedo para mantener el control social. La historia de la maternidad monstruosa de Lilith no describe una realidad sobrenatural, describe las ansiedades muy reales de una sociedad que teme perder el control sobre la reproducción. Pero aquí viene la transformación radical. En la interpretación spinociana, la maternidad de Lilith no es monstruosa, sino creativa. Ella no está produciendo demonios, está produciendo nuevas formas de ser humano. Sus hijos representan las posibilidades que el sistema actual no puede contener, las maneras de existir que aún no tienen lugar en el mundo, pero que algún día lo tendrán. ¿Te das cuenta de cómo esta misma dinámica se repite en nuestros tiempos? Cada vez que las mujeres ganan control sobre su capacidad reproductiva, cada vez que eligen cuándo y cómo ser madres, cada vez que crían a sus hijos fuera de los modelos tradicionales, están canalizando la energía de Lilith. Están afirmando que la maternidad no es un servicio que las mujeres prestan a la sociedad patriarcal, sino un poder creativo que les pertenece por derecho propio. La herencia psicológica, Lilith, en la mente moderna. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros como individuos? ¿Cómo se manifiesta la energía de Lilith en la psique moderna? Aquí es donde la interpretación junguiana se vuelve fundamental para entender por qué esta historia resuena tan poderosamente en nuestro tiempo. Carl Jung habría visto a Lilith como un arquetipo, un patrón universal en el inconsciente colectivo que se manifiesta en diferentes formas a través de las culturas y los tiempos. Específicamente, ella representa lo que Jung llamaría el ánima rebelde, la parte de la feminilidad que se niega a ser domesticada, que insiste en su propia autenticidad sin importar el costo social. Pero ¿por qué este arquetipo es tan persistente? ¿Por qué la figura de la mujer rebelde aparece en todas las culturas, siempre demonizada, siempre temida, pero nunca completamente destruida? Porque representa algo fundamental sobre la naturaleza humana, la tensión entre conformidad y autenticidad, entre seguridad y libertad, entre pertenencia y individualidad. En la psicología junguiana, Lilith se convierte en el símbolo de la sombra femenina, no en el sentido de algo malo o negativo, sino en el sentido de los aspectos de la feminilidad que han sido reprimidos, negados, empujados hacia el inconsciente. Cuando las mujeres son educadas para ser sumisas, complacientes, autosacrificadas, todo lo que no encaja en este molde se convierte en sombra. Y Lilith es la personificación de esa sombra. ¿Qué pasa cuando esta sombra no es integrada conscientemente? Se manifiesta de maneras destructivas e inconscientes. Las mujeres que han reprimido completamente su Lilith interior pueden experimentar depresión, ansiedad, sensación de vacío existencial.
Aquellas que la reprimen violentamente pueden experimentar explosiones de rabia aparentemente inexplicables. Spinoza habría visto esto como una manifestación de lo que él llamaba el conatus, el esfuerzo fundamental de todo ser por perseverar y expandirse. Cuando reprimimos aspectos fundamentales de nuestra naturaleza, no los eliminamos, simplemente los empujamos hacia el inconsciente, donde continúan operando de maneras que no podemos controlar conscientemente. La cura junguiana no es eliminar la sombra, sino integrarla conscientemente. Esto significa reconocer y aceptar los aspectos de nosotros mismos que no encajan en los roles sociales esperados. Significa encontrar maneras constructivas de expresar nuestra rebeldía, nuestra independencia, nuestra negativa a ser reducidos a lo que otros esperan de nosotros. ¿Pero qué significa esto concretamente? Significa que cada mujer necesita encontrar su propia manera de pronunciar el nombre inefable, de acceder a su poder personal auténtico sin pedir permiso. Significa que cada hombre necesita reconocer y honrar la Lilith en las mujeres de su vida, en lugar de tratar de domesticarla o controlarla. La revolución contemporánea. Lilith en el mundo moderno. Ahora llegamos a la parte más fascinante de toda esta historia, cómo Lilith ha sido redescubierta y reinterpretada en nuestros tiempos modernos. ¿No te parece increíble que una figura que fue demonizada durante milenios ahora se haya convertido en un símbolo de inspiración y empoderamiento? En los años 70, el movimiento feminista francés adoptó a Lilith como símbolo de su lucha. ¿Por qué elegir específicamente a esta figura? Porque a diferencia de Eva, que fue creada de la costilla de Adán para servirlo, Lilith fue creada del mismo barro que él. Ella representa la igualdad original, la paridad fundamental entre hombres y mujeres que existía antes de que fuera distorsionada por estructuras patriarcales. Pero la transformación va más allá del simbolismo político. Por supuesto, Lilith se ha convertido en una figura poderosa en la literatura contemporánea, donde es presentada como un arquetipo de rebeldía y autodescubrimiento. Los autores modernos ya no la ven como una figura demoníaca, sino como una mujer que busca libertad e identidad. Sus historias se han convertido en herramientas para que las lectoras se conecten con sus propias luchas por la autenticidad. En las artes visuales, el entretenimiento y la cultura popular, Lilith ha experimentado una transformación radical. Ya no es la criatura aterradora que devora niños, sino un ícono del feminismo y de la autonomía femenina. ¿Qué nos dice esta transformación sobre cómo cambian los símbolos culturales? Nos dice que los mitos no son verdades fijas, sino construcciones sociales que reflejan los valores y ansiedades de cada época. La misma historia que una vez se usó para aterrorizar a las mujeres sobre las consecuencias de la rebelión, ahora se usa para inspirar resistencia contra la opresión. El significado no reside en la historia misma, sino en la interpretación que cada generación le da. Spinoza habría visto esto como una manifestación natural de lo que él llamaba la potencia humana, nuestra capacidad de transformar activamente nuestro entorno cultural e intelectual. No somos víctimas pasivas de los mitos que heredamos, somos agentes activos que pueden reinterpretar y transformar estos mitos para que sirvan a nuestros propósitos actuales. Pero la transformación de Lilith también refleja transformaciones más amplias en la sociedad. Absolutamente. Vivimos en una época donde todas las estructuras tradicionales están siendo cuestionadas. Los roles de género, la autoridad patriarcal, las instituciones religiosas, las jerarquías sociales. La energía de Lilith está viva y activa en todos estos movimientos de transformación. Cada vez que una mujer rechaza un matrimonio que la limitaría, está canalizando a Lilith. Cada vez que alguien elige la autenticidad sobre la seguridad social, está siguiendo el camino de Lilith. Cada vez que cuestionamos las autoridades que nos dicen cómo debemos vivir, estamos pronunciando nuestro propio nombre inefable de Dios. La síntesis spinoziana.
la naturalización de la rebeldía. Aquí llegamos al corazón de la revelación cruda de Spinoza sobre Lilith. Para él, no hay nada sobrenatural en la resistencia de Lilith. Su rebeldía no es una aberración cósmica, sino una manifestación natural de las fuerzas que gobiernan toda la existencia. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que la resistencia a la opresión no es un pecado contra el orden divino, sino una expresión natural de lo que Spinoza llamaba el conatus, el esfuerzo fundamental de todo ser por perseverar en su existencia y expandir su potencia. Cuando Lilith se rebeló contra Adán, no estaba violando las leyes de la naturaleza, estaba expresándolas. Pero esto no hace que la rebeldía sea menos significativa. Todo lo contrario. Al naturalizar la resistencia de Lilith, Spinoza no la debilita, sino que la fortalece. Ya no es un acto extraordinario que requiere intervención sobrenatural. Es una posibilidad inherente en todo ser humano. Todos llevamos dentro de nosotros la capacidad de resistir lo que nos oprime. Para Spinoza, Dios no es un ser antropomórfico que dicta reglas morales desde un trono celestial. Dios es la naturaleza misma, Deus sive natura, la totalidad de las fuerzas y procesos que constituyen la realidad. Esto significa que cuando Lilith pronunció el nombre inefable de Dios, no estaba invocando un poder externo, estaba accediendo a las fuerzas naturales que ya existían dentro de ella. ¿Qué tipo de conocimiento era este nombre inefable? No era una palabra mágica, sino una comprensión profunda sobre la naturaleza de la realidad. Era el reconocimiento de que la autoridad no viene del cielo, sino de la fuerza y el consenso social. Era la comprensión de que las estructuras de poder son construcciones humanas que pueden ser cuestionadas y transformadas. Cuando Lilith alcanzó este conocimiento, ganó lo que Spinoza llamaba libertad. No la capacidad de actuar arbitrariamente, sino la capacidad de actuar basándose en una comprensión clara de las fuerzas que nos determinan. Esta es la diferencia entre rebelión ciega y resistencia consciente. ¿Y cuál es la implicación práctica de todo esto? Que la liberación no viene de esperar la intervención divina o de confiar en líderes carismáticos, sino de desarrollar nuestra propia capacidad de comprensión y acción. Viene de lo que Spinoza llamaba conocimiento adecuado, una comprensión clara de las fuerzas que nos afectan y las maneras en que podemos trabajar con ellas o contra ellas. El mensaje universal, más allá del género. Pero la historia de Lilith es solo sobre mujeres, es solo sobre la resistencia femenina al patriarcado. Si pensamos de manera spinoziana, la respuesta es no. Lilith representa algo mucho más fundamental, la capacidad humana universal de resistir cualquier forma de opresión que trate de reducir a los seres humanos a roles limitados y limitantes. ¿Cuántos hombres han sentido la llamada de Lilith, el impulso de rechazar los roles masculinos tradicionales que les exigen ser dominantes, emocionalmente cerrados, competitivos hasta el punto de la crueldad? Todo hombre que ha cuestionado su supuesta superioridad sobre las mujeres, que ha buscado relaciones más igualitarias, que ha expresado vulnerabilidad emocional, está canalizando la energía de Lilith. ¿Cuántas personas, independientemente de su género, han experimentado el momento Lilith, ese momento cuando se dan cuenta de que ya no pueden seguir viviendo según las expectativas de otros, cuando la autenticidad se vuelve más importante que la aprobación social? Ese momento cuando pronuncian su propio nombre inefable y eligen la libertad sobre la seguridad. Spinoza nos enseña que esta capacidad de resistencia y transformación no es una anomalía individual, sino una fuerza cósmica fundamental. Es la manera en que la naturaleza se libera de formas que se han vuelto obsoletas y crea nuevas posibilidades para la existencia. La resistencia de Lilith no es solo su historia personal, es la historia de cómo la vida misma evoluciona y se transforma.
¿Qué significa esto para nosotros como individuos? Significa que cuando nos resistimos a ser reducidos a roles limitados, cuando insistimos en nuestra autenticidad completa, cuando nos negamos a ser dominados o a dominar a otros, estamos participando en el proceso creativo fundamental del universo. Estamos siendo, en palabras de Spinoza, causa adecuada de nuestras propias acciones. Pero también significa que esta resistencia viene con responsabilidad. Absolutamente. Lilith no eligió un camino fácil. Eligió un camino necesario. Su exilio del Edén no fue una tragedia, sino una transformación. La transformación de una criatura dependiente en una fuerza autónoma, pero esta transformación requirió sacrificio, soledad, incomprensión, la herencia viva, Lilith, en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vivimos sabiendo que llevamos dentro de nosotros tanto la capacidad para la conformidad como para la rebelión radical? ¿Cómo integramos la energía de Lilith en nuestras vidas sin convertirnos en enemigos de todo lo que es bueno y constructivo en la sociedad? La respuesta spinociana es a través del conocimiento consciente y la acción deliberada. No se trata de ser siempre rebeldes o siempre conformistas, sino de entender cuándo cada respuesta es apropiada y necesaria. Hay momentos en la vida cuando la única respuesta digna es la resistencia total, cuando las estructuras son tan opresivas que no pueden ser reformadas, solo transformadas. Pero también hay momentos cuando la cooperación y el compromiso son más constructivos, por supuesto. La sabiduría está en distinguir entre estos momentos, en desarrollar lo que Spinoza llamaba prudencia, la capacidad de actuar de manera que maximice nuestra potencia y la de aquellos que nos rodean. Lilith nos enseña que hay veces cuando debemos estar dispuestos a pronunciar el nombre inefable, a acceder a nuestro poder auténtico sin pedir permiso, a elegir la libertad sobre la seguridad, a crear nuevas formas de existir, incluso cuando esto requiere abandonar lo familiar y cómodo. Pero también nos enseña que esta libertad no es license para la destructividad. Exactamente. En la interpretación spinociana, la verdadera libertad no es la capacidad de actuar arbitrariamente, sino la capacidad de actuar basándose en una comprensión clara de las consecuencias de nuestras acciones. Es la libertad de crear, no simplemente de destruir. ¿Qué significa esto concretamente? Significa que cada uno de nosotros debe encontrar su propia manera de integrar la energía de Lilith, nuestra capacidad de resistencia y transformación, con las realidades prácticas de vivir en sociedad. Significa encontrar maneras de ser auténticos sin ser destructivos, de resistir la opresión sin convertirnos en opresores, de crear cambios sin causar daño innecesario. La transformación continua, el legado eterno, pero la historia de Lilith ha terminado. ¿Es solo un mito del pasado que podemos estudiar y admirar? La respuesta spinociana es categóricamente no. Lilith no es una figura histórica que existió una vez y luego desapareció. Es un patrón eterno en la experiencia humana, una fuerza que se manifiesta cada vez que alguien se niega a ser reducido a un rol limitado. La historia de Lilith continúa en cada acto de resistencia auténtica, en cada momento de transformación consciente, en cada persona que elige la libertad sobre la seguridad, la autenticidad sobre la conformidad, la verdad sobre la comodidad. ¿Te das cuenta de que tú mismo puedes ser parte de esta historia continua? ¿Cómo? Cada vez que cuestionas una autoridad que no tiene justificación racional, cada vez que te niegas a aceptar un rol que te limita, cada vez que eliges actuar basándote en tu propia comprensión, en lugar de en las expectativas de otros, estás canalizando la energía de Lilith. Estás participando en el proceso continuo de transformación humana. ¿Pero esto significa que debemos romanticizar la rebelión? No. Spinoza nos enseña que la verdadera transformación requiere no solo pasión, sino también inteligencia, no solo resistencia, sino también creatividad, no solo destrucción de lo viejo, sino también construcción de lo nuevo. Lilith no es solo la primera rebelde, es la primera creadora de nuevas formas de existir. En nuestro mundo moderno, esta creatividad toma muchas formas.
los movimientos por los derechos civiles, el feminismo, los movimientos LGBTQ+, la lucha contra la injusticia económica, la resistencia a la destrucción ambiental. Todos estos son manifestaciones de la energía de Lilith en acción. Todos representan la negativa humana a aceptar estructuras opresivas como inevitables. ¿Y qué pasa con aquellos que se oponen a estos movimientos? Spinoza nos enseñaría que ellos también están expresando fuerzas naturales, específicamente la tendencia humana a aferrarse a lo familiar, a resistir el cambio, a mantener estructuras que les proporcionan seguridad y poder. Esta oposición no es malvada, es comprensible, pero no es invencible. Si has llegado hasta aquí, comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esta historia, porque la verdadera liberación no viene de mantener el conocimiento en secreto, sino de compartirlo libre y generosamente. La historia de Lilith ha sido suprimida durante demasiado tiempo. Es hora de que todos conozcan la verdad sobre la primera mujer que se negó a ser subordinada. La revelación final, la dignidad inherente. La cruda revelación de Spinoza sobre Lilith no es que ella sea realmente un demonio o realmente una diosa. Es que ella representa algo fundamental sobre la naturaleza humana que las estructuras de poder han tratado de ocultar. Que todos los seres humanos tienen una dignidad inherente que no puede ser otorgada o retirada por ninguna autoridad externa. ¿Qué significa esta dignidad inherente? Significa que el valor de un ser humano no depende de su obediencia a las autoridades, su conformidad con las expectativas sociales o su utilidad para otros. Significa que cada persona,